La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Juan Yadó, quien es un experto, asesor en turismo, autor de muchísimos libros. Agradezco aquí, como decía Jacqueline, el Centro Histórico de Santo Domingo, The Princess of Punta Cana, Retos del Sector Turístico Dominicano, tomo 2. Es un escritor fecundo, que escribe varios artículos semanales en varios medios. Así que nos complace comenzar la semana justamente hablando del sector más importante, de la locomotora de la economía el año pasado. Buenos días, Juan, un placer. Igualmente, para mí siempre estar con ustedes es placentero. Buenos días, bienvenido y feliz año. Igualmente, igualmente. Juan, ¿realmente el país ha tenido un desempeño tan extraordinario en la recuperación del turismo? Cuando nos comparamos con la región, con otros países. Ciertamente, yo recibo una serie de boletines turísticos todos los días y aparentemente somos el líder en cuanto a materia de recuperación, medida en términos del flujo de visitantes y comparándolo con los 2 años anteriores. Somos líderes a nivel mundial, según esos reportes de prensa. Creo que sí, que hemos tenido un año muy fructífero. El 2022 alcanzamos una cifra de 7.2 millones de visitantes extranjeros de vía aérea, que son los que cuentan, porque los de crucero no cuentan tanto porque no pernoctan en el país y el gasto es mínimo. Pero hemos sobrepasado por mucho las cifras de flujo turístico que tuvimos en el 2018, que fue el año que yo he considerado histórico en términos de la bonanza del sector. Creo que el Ministerio de Turismo citó la cifra de 7.2 millones de visitantes de vía aérea. Y eso se debe básicamente al rebote, como alguien lo llama, en inglés le dicen el pent-up demand, la demanda contenida que había con relación a los viajes, al acabarse las restricciones, al acabarse los protocolos sanitarios que eran restrictivos, la gente que ha tenido como respuesta un vuelco hacia sus actividades vacacionales. Por ejemplo, la semana pasada hubo un día en que en el aeropuerto de Punta Cana una semana en que el aeropuerto de Punta Cana llegaron 579 vuelos. Eso es algo extraordinario. Y 8 millones de pasajeros en un año histórico. Exactamente. En un aeropuerto del país, un solo aeropuerto. Un solo aeropuerto. Es decir que ha sido un año bueno. El Ministerio de Turismo reporta que la tasa promedio de ocupación fue 71%. Comparada con el 75% del 2018, no es tan buena, pero es muy buena y permite la recuperación de todas las pérdidas que las cadenas hoteleras pueden haber tenido durante la pandemia. De manera que cerramos el año de manera muy positiva y yo estoy cautelosamente optimista, como dicen los americanos, de que el año actual, el 2023, también será un buen año turístico. ¿Por qué cautelosamente, señor Yadó? Cautelosamente porque hay algunos augurios de economistas y organizaciones muy prominentes a nivel mundial que predicen que habrá una recesión económica. La recesión económica obviamente impacta las decisiones vacacionales de la gente. Claro. Y en consecuencia también está el imponderable de la guerra de Rusia y Ucrania, que aunque a mi juicio hay señales de que puede haber un cese del fuego para la primavera, podría también coger otro derrotero y afectar aún más a la economía mundial. Entonces, a la vez de que todavía la demanda contenida no ha sido satisfecha totalmente,
con las predicciones de la recesión económica a nivel mundial, los flujos de vacacionistas podrían afectarse, pero yo no lo espero. Juan, yo espero que tengamos un buen año. En algún momento se temió que Cuba iba a ser nuestro principal competidor. Sin embargo, en un artículo tuyo, Cuba ha sido el de peor recuperación. ¿Quién es realmente nuestro competidor en el Caribe? Sí, la pregunta es buena porque tú lo limitas a la región del Caribe. Nuestro principal competidor es México realmente, pero México por Cancún. Estamos hablando, cuando hablamos de Cancún, ya estamos hablando... Y Bahamas, qué sé yo, que no. No, esos son... El tamaño de la planta hotelera es minúsculo en Bahamas, es decir, Barbados, 6.000 habitaciones comparada con las 85.000 que tenemos nosotros. Realmente nuestro principal competidor es Cancún. Y Cancún nos aventaja en el volumen de visitantes. Por ejemplo, Cancún este año pasado debió cerrar. Cuando hablo de Cancún me refiero no solamente a Cancún, sino a Playa del Carmen, a la Riviera Maya, a Tulum, que son una franja de desarrollo turístico que cada día crecen más. Creo que están ya por los 120.000 habitaciones, es decir, que tienen una planta hotelera mayor a la nuestra, tienen un anclaje con el mercado de los Estados Unidos más profundo que lo que tenemos nosotros. Anclaje, como más relaciones. Hay una cierta... Si tú lo mides por el volumen de visitantes estadounidenses que van a Cancún, y al ser ese volumen mucho mayor que el que nosotros recibimos, pues hay una conexión ahí que a Cancún le trabaja muy bien. Y Cancún es nuestro principal competidor, por eso los problemas que Cancún tienen que ser auscultados y monitoreados. Por ejemplo, ellos tienen un problema con el sargazo mucho mayor que lo que nosotros lo tenemos. Han tenido últimamente problemas de criminalidad que han involucrado como víctimas a algunos turistas, inclusive algunas áreas de Cancún fueron militarizadas por el gobierno mexicano. Tienen una erosión de las playas mucho mayor que la que nosotros tenemos. Cancún está importando arena de Marruecos, por ejemplo, para contrarrestar la erosión de sus playas. Pero aún así siguen siendo el líder regional del Caribe en términos de recepción de visitantes extranjeros. ¿Qué tiene Cancún que no tenemos nosotros? Que pudiéramos algunas cosas mejorar de aquí, traerla para acá, ¿o qué? ¿O es cuestión de los recursos naturales que ellos tienen? Las playas de Cancún son muy buenas, son comparables con las nuestras, pero realmente en lo que ellos nos aventajan es en el entorno. Hay que tomar en consideración que Cancún fue un proyecto o un enclave planificado por el gobierno mexicano, y en consecuencia el entorno de Cancún es superior en términos de organización, desarrollo urbano, orden en el desarrollo urbano, superior al nuestro. Si tú visitas a Bávaro, Punta Cana, hay dos cosas que te impactan dramáticamente. Uno es el galopante crecimiento de ese polo turístico, pero la otra es el desorden. Yo he abogado porque tanto las autoridades como el sector privado comiencen un plan de desarrollo urbano que ponga orden a ese pandemonio que existe actualmente. Y en eso nos supera Cancún. Nos supera inclusive Cuba. Cuba está más ordenado. Urbanísticamente. Sí, urbanísticamente que nosotros. Eso no ha impedido que nosotros sigamos creciendo, pero tarde o temprano la capacidad de acogida del entorno urbano
es un factor que puede afectar nuestra competitividad. Juan, tú escribiste un artículo muy interesante también sobre la ciudad colonial, lo que se ha metido en la ciudad colonial. Mucho dinero y se va a meter todavía muchísimo más dinero. Tú cuestionas la prioridad, pero también el hecho de que toda esa inversión lo que hace que beneficia a los que han adquirido, a los que han comprado casi toda la tierra y todos los inmuebles de la ciudad colonial. Valiente. Bueno, sí. Yo tenía un moquillo que me molestaba mucho con relación a eso, porque la enormidad del gasto público que se vislumbra para este segundo proyecto que tiene financiamiento del BID. ¿Cuánto se ha gastado hasta ahora? El financiamiento se pactó por 90 millones de dólares en el segundo proyecto. Pero a eso hay que añadirle tal vez otros 10 millones de contrapartida. Es decir, que estamos hablando de unos 100 millones de dólares, que son unos, a la tasa de cambio actual, como 5.600 millones. ¿Cuánto se ha gastado de eso? Prácticamente nada. Porque ese es un proyecto que va no solamente a paso de tortuga, sino que la lentitud es tan pronunciada que se justifica preguntarse si algún día se va a materializar. Fue en agosto del 2019 que se firmó el contrato con el Banco Interamericano, el contrato de financiamiento. Agosto del 2019. Es decir, que tenemos 3 años y todavía no se ven las señales de la ejecución del proyecto. Han puesto un par de mamparas por ahí en la calle Las Damas, y de vez en cuando el presidente viene, anuncia las obras, pero ha tenido una ejecución muy tímida, muy tímida. Yo presumo que no se ha gastado $1 millón en lo que han hecho hasta ahora. Han habido algunas licitaciones, pero no hay ejecución. Entonces, eso provoca una interrogante. ¿Por qué la lentitud si el financiamiento está ahí? Yo lo que he señalado en ese artículo que tú mencionaste es que con esa enorme inversión que el Estado va a hacer, habrá una plusvalía a la propiedad inmobiliaria muy significativa. Y hay que preguntarse a qué se debe que el Estado prefiera hacer esa inversión en ese kilómetro cuadrado, porque el centro histórico es 1 kilómetro cuadrado, y no en barrios más pobres y carenciados como Gualey, Guachupita, La Ciénega, etcétera, donde la necesidad es patente, enorme. ¿Por qué favorecer este recinto? Es cierto que hay una serie de condiciones del centro histórico que deben corregirse, como por ejemplo el cableado eléctrico. La limpieza, hasta la limpieza. Sí, las cloacas, la disposición sanitaria, etcétera, pero eso no comportaría una inversión tan grande. Yo objeté ese segundo proyecto cuando inicialmente se anunció, porque ese proyecto viene concibiéndose desde el 2016 y lo que se concibió en el 2016 no es lo que actualmente se propone hacer. En el 2016 el énfasis había sido en componentes turísticos y las protestas justificadas llevaron a que hubiese un rediseño del proyecto para que el grueso de la inversión sea en el desarrollo urbano, como por ejemplo el asfaltado de las calles, el soterrado del cableado eléctrico, la remodelación de viviendas de los barrios pobres, San Antón, Santa Bárbara, San Miguel. Y realmente es más un proyecto ahora de desarrollo urbano. Pero la justificación por la cual en su momento yo me opuse a eso era porque el Estado tenía prioridades que eran patentemente más importantes
como por ejemplo el desarrollo de Pedernales, donde tenemos una región que es la más pobre del país, o el hecho de que algunos barrios de la capital requieren de una mayor atención gubernamental. Entonces, de todas maneras se sigue propalando la idea de que se va a ejecutar ese proyecto y hay que preguntarse a quién favorece ese proyecto. Bueno, inicialmente iban a remodelar 200 casas en los barrios de San Antón, San Miguel y Santa Bárbara. Luego lo rebajaron a 140. Y obviamente la población del centro histórico, que está estimada en unos 8.000 habitantes, porque antes de la guerra civil eran 30, pero debido a la guerra civil, la población fue migrando y actualmente se estima en unos 8.000 habitantes. Son habitantes que tienen ingresos muy modestos. El último censo que hizo el Ministerio de Turismo reveló que el 80% que tenía empleo recibía sueldo mínimo. Y obviamente uno simpatiza con que a esos habitantes para asegurar el arraigo de los residentes en el recinto, que es lo que le da autenticidad al recinto. Uno simpatiza con que se le ayuda a remodelar su vivienda, pero lo que se soslaya es que hay una serie de propietarios del recinto, de inmuebles del recinto, que son gente muy rica, muy acaudalada, y que ese proyecto le va a crear una plusvalía a sus inmuebles que va a ser sumamente importante. Y yo proponía que para compensar esa desigualdad, se le impusiera a propiedades que son suntuarias, no a las no suntuarias, sino suntuarias. Y la Dirección de Impuestos Internos ha fijado el valor de la propiedad suntuaria a partir de los 8.830.000 pesos. Todo lo que valga más de ahí debería pagar un impuesto similar al de ganancia de capital, además del impuesto de propiedad inmobiliaria. Porque es injusto que el Estado esté favoreciendo tanto a los ricos. Vamos a una breve pausa. Esta conversación está muy interesante. Nos faltan todavía algunos temas de interés con Juan Yadó. Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Juan Yadó, asesor, experto en turismo, articulista y escritor. Doctor, ¿cuáles posibilidades todavía tiene la República Dominicana para explotar en términos turísticos, para expandirse? Y hablo de las montañas, del turismo ecológico o de cualquier otra cosa que sea importante. A mí me parece que esa es una pregunta muy interesante porque con el desarrollo que se ha materializado hasta ahora, que es un desarrollo de proyectos de playa, resorts, hemos soslayado la importancia de otros atractivos que tiene el país. Obviamente eso refleja una preferencia del mercado, porque el mercado que ha existido es precisamente el de los resorts de playa. Y eso es así no solamente en este país, sino en todo el Caribe. Las playas son el imán que jala más gente hacia la región. Pero ciertamente nosotros tenemos otras potencialidades y al interés colectivo lo que más conviene es que la prioridad en la política pública se le otorgue a los atractivos complementarios, porque eso aumenta la derrama económica de la actividad turística. Con eso quiero decir que más gente se beneficie de la industria. Nosotros tenemos que estar conscientes de que en términos
ecoturísticos. Sí es cierto que tenemos algunas bellezas y atractivos muy importantes, pero también tenemos que saber que estamos en un mercado internacional y que hay otros países en el área que nos superan por mucho en cuanto a la oferta de Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica, que el 70% de los visitantes de Costa Rica va a Costa Rica por sus riquezas naturales. Pero también, por ejemplo, la avifauna de Colombia es la más grande del mundo. Tienen más de 5.000 especies de aves en Colombia. Igualmente podemos decir lo mismo de Venezuela, de Panamá y de Centroamérica en términos generales, porque en Centroamérica tú tienes pumas, jaguares, tú tienes monos, tú tienes cocodrilos, tú tienes una serie de fauna que nosotros no tenemos. Y lo que se proyecta como un tesoro ecológico que es el suroeste, cuando tú lo comparas con nuestros competidores regionales, no clasifica favorablemente. Nosotros en ese sentido tenemos que estar conscientes de que tenemos algo que ofrecer, pero que la competencia ofrece más para ese segmento del mercado. A mí me parece que lo primordial ahora mismo debe ser el desarrollo del proyecto turístico de Cabo Rojo, por el hecho de que las 4 provincias que componen la región Enriquillo, que son Bauruco, Independencia, Barahona y Pedernales, tienen los índices de pobreza junto a Elías Piña, que Elías Piña es la provincia más pobre, tienen los índices de pobreza mayores de todas las provincias del país. Y eso requiere entonces que en términos de equidad del gasto público se le ponga la máxima prioridad al desarrollo del proyecto de Cabo Rojo, porque la región no tiene muchas otras alternativas de desarrollo. Y las playas de Pedernales es lo que brilla como el principal atractivo para desarrollar el turismo en la región. Es decir, la prioridad pública debe estar ahí. Siempre ha existido esa situación, pero los gobiernos de turno nunca le han puesto mucho caso, porque por ahí no hay mucha gente. Es decir, si tú le añades... No hay votos. No hay votos. Si tú le añades la provincia de San Juan y Elías Piña a las 4 provincias de la región Enriquillo, tú estás hablando de una población de 1 millón de habitantes. Y en consecuencia el número de votos es poco y los gobiernos han estado reacios a invertir. Pero desde el punto de vista ético, el gasto público debe observar los principios de equidad social y darle una prioridad cimera al desarrollo turístico de Bahía de las Águilas y Cabo Rojo. Y en consecuencia, para mí, esa es la principal meta que debe tener el gobierno actualmente. Hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, Montecristi también reclama cierto grado de atención. ¿Qué se puede hacer en Montecristi? Montecristi tiene una dotación de recursos que no es tan sobresaliente como la de el suroeste o como la de Puerto Plata y Bávaro y Punta Cana. Las playas no son de lo mejor, pero a pesar de que sus playas no son de arenas blancas, hay algunos lugares donde está acudiendo a la inversión privada, por ejemplo en la Ensenada. En Punta Rusia. En Punta Rusia ya se están desarrollando algunos proyectos hoteleros de importancia. Cayo Arena. Cayo Arena está siendo visitado desde hace mucho tiempo, sí. Pero tú no puedes construir hoteles ahí. No construir, pero sí puede ser parte de un circuito. Sí, no, y de hecho lo está haciendo. Hace tiempo que los turistas de Puerto Plata visitan Cayo Arena. Pero también Montecristi clasifica como una provincia relativamente pobre
y en consecuencia los esfuerzos del gobierno también deben darle prioridad a su desarrollo. Yo he propuesto una serie de proyectos como por ejemplo una estación de esquí de nieve en el Pico Duarte. Algunos se escandalizan cuando oyen eso porque no se imaginan que eso es posible, pero yo he comprobado a través de una serie de contactos con empresas europeas que es posible mantener una estación de esquí de nieve artificial en el Pico Duarte el año entero, no solamente durante los 4 meses de invierno. Y eso abriría todo una nueva área de desarrollo turístico, especialmente si se permite desarrollo inmobiliario en las áreas del Pico, que yo no veo razón por la cual no. Y si tú pones un teleférico, al Pico Duarte lo visitan algunas 5,000 personas al año, mayoritariamente dominicanos. Es posible poner un teleférico para que sean cientos de miles de gente que visiten, como lo hay en Sierra Nevada, en Venezuela, por ejemplo, donde hay un teleférico que sube a más de 4,000 metros de altura. Sí, Monserrate, en Bogotá. Sí, pero eso no es tan alto, la escalada. No es tan alto. Juan, yo no quisiera terminar en un par de minutos, y de nuevo caigo en un artículo contigo, pero lo conecto porque el presidente dijo el viernes que el primer crucero a Cabo Rojo va a llegar en diciembre. Sin embargo, Cabo Rojo hay una litis con los ecologistas, pero además tú señalas que para Royal Caribbean, que es una de las líneas más importantes, no tiene a República Dominicana como uno de sus puntos en este año ni el que viene. Ciertamente, yo me sorprendí cuando vi eso hace unos días, de que la programación de los cruceros de Royal Caribbean, que es la línea de crucero que está supuesta a llegar a Cabo Rojo, que no incluía a República Dominicana. En el artículo que yo escribí y que salió publicado en Acento el sábado, está el enlace para que la gente compruebe la noticia de que Royal Caribbean no incluye a República Dominicana para su programación para el Caribe en los años 2024 y 2025. Entonces eso aparenta como que ha habido un retroceso en el proyecto del muelle de Cabo Rojo. Y yo pienso que las autoridades tienen que aclarar eso, porque de acuerdo a mis análisis, no hay razón para que esa empresa no continúe con el desarrollo de su proyecto. Los corales pueden ser manejados, la empresa tiene la intención de que su proyecto sea sostenible. Han ofrecido trasladar a los corales que pueden ser afectados por el canal de navegación de los barcos, y han probado que ese trasplante de los corales es posible porque lo hicieron en la isla de Roatán, en Honduras, y el 99% de los corales que trasplantados sobrevivieron. De manera que el trasplante de corales es una solución para no afectar. Ahora, de acuerdo a los análisis que yo he hecho, lo que estaría afectado de los corales de Cabo Rojo sería no más que un 5 o 6% de los corales. De manera que yo no veo razón por la cual haya una campaña tan soez de parte de algunos ecologistas para oponerse a ese proyecto. Porque ese proyecto es muy importante para detonar la presencia del turismo en esa zona. Y tendría, a mi juicio, un efecto catalítico sobre el interés de posibles inversores privados en construir hoteles en ese proyecto de Cabo Rojo. De manera que yo espero que el gobierno apoye ese proyecto y le dé continuidad. Juan, muchísimas gracias. Hemos abordado casi todos los temas de interés del sector turismo. Bravo. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales. Regresamos para despedirnos. Propuesta semanal
Domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones.